Sí, como bien dice Jorge, de los principales problemas que tenemos en México es que los franquiciatarios en este caso se ponen creativos de más, o sea, quieren empezar a cambiar cosas, no entienden, como dice Jorge, que la franquicia es un modelo que así es, o sea, quieren empezar a cambiar todo lo que hay en el modelo, empezar a proponer y como franquiciantes tenemos que decirles que no, porque si le decimos que sí a uno, tenemos que decir que sí a todos y se vuelve un caos el sistema. Entonces, apenas nos tocó un caso de una señora que estábamos ya avanzados en el proceso de otorgamiento, ya se había dado un anticipo, ya estábamos buscando locales. Con los locales pasó también, como decía Jorge, la señora encontró un local que estaba a 2 calles del centro de Puebla, estaba súper bien el local, pero hicimos pruebas y no pasó las pruebas. Entonces era responsabilidad de nosotros decirle que no, entonces le dijimos que no y fue como que la primera molestia, ¿no? Y de ahí del modelo le quiso cambiar y cambiar y cambiar cosas, entonces empezamos a chocar mucho. Y lo que decidimos con ayuda de la consultoría fue que mejor cortar la relación desde ese momento y no continuar, porque si no, lo que también entendíamos es que la franquicia al final de cuentas es como un matrimonio que va a durar 5 años, vamos a estar trabajando todo el tiempo y si desde el principio que no habíamos abierto todavía ya estábamos chocando mucho.